la parte 5 y el próximo sábado vemos la última parte, que sería la parte 6. Hemos estado hablando de la importancia de aprender a establecer relaciones apropiadas. Los cristianos tenemos que aprender a relacionarnos. De hecho, los seres humanos tenemos que aprender a relacionarnos, y los cristianos pues no somos la excepción. Quiero darle un saludo muy especial a las personas que están allí en el canal de YouTube, Ríos de Agua Viva Cali. Nuestra dirección es la carrera 57, número 2A84, en el barrio Cuarto de Lengua. Bendiciones para todos ustedes que están allí viéndonos y escuchándonos. Que el Señor les guarde siempre, que el Señor tome sus vidas y sus corazones y los llene de su paz. Un saludo muy especial. Bien, decimos que estamos en esta serie que se llama Relaciones, o cómo establecer o cómo edificar relaciones apropiadas. Y hemos dicho, y siempre insisto en cada conferencia como introducción, que edificar relaciones apropiadas se parece a edificar una casa, y que al edificar una casa hay tres elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. El primero es el terreno sólido sobre el cual esa casa debe ser edificada. El segundo es el fundamento mismo de la casa, es decir, los cimientos de esa casa, que debe ser un fundamento fuerte. Y el tercer elemento pues son los materiales adecuados con que se construye el edificio, la casa misma. Así es necesario, digamos, tener en cuenta tres aspectos claves para edificar relaciones apropiadas, y los hemos estado viendo. Ya hablamos acerca del fundamento fuerte, que tiene que ver con el hecho de que es importante la formación del carácter, que nuestro carácter es importante respecto de poder relacionarnos. A un mejor carácter, mejores relaciones. A un carácter más débil, relaciones obviamente más problemáticas, más débiles. Y que no solamente obviamente es suficiente un buen carácter para desarrollar buenas relaciones, sino que es importantísimo lo que Dios provee. En el caso de nosotros los cristianos, la provisión de Dios, es decir, el hecho de que Dios también va formando en nosotros el carácter de Cristo, y obviamente eso nos da un carácter mucho más maduro, mucho más edificado, mucho mejor acondicionado, digámosle, para tener buenas relaciones. Y los materiales adecuados pues parten del hecho de que Cristo mismo es la piedra fundamental de esos materiales. Hoy vamos a hablar del terreno sólido. Lo he dejado para el final de esta serie, porque es muy importante hablar del autoconcepto o la autoimagen. En esta figura de la edificación de una casa, el terreno sólido equivale a desarrollar un sano concepto de mí mismo, es decir, la forma como yo me veo, la autoimagen que yo tengo. Es muy importante, es realmente clave en la vida de un cristiano y en la vida de un no cristiano también, desarrollar una imagen sana de sí mismo. Y insisto, los cristianos tenemos aún una gran ventaja, porque precisamente tenemos a la imagen por excelencia, ¿sí?, que es Cristo. Y Cristo no está en el cielo, no está en la esquina, está en mi vida, en mi corazón. Obviamente que Él está en el cielo, pero lo más importante, digamos, en el sentido práctico, es entender que Cristo está dentro de mí, está en mí, que Él está actuando a través de mí, así que Él está también, digamos, formando mi vida a la luz de su carácter. El concepto de uno mismo es muy importante en la vida, y es importante que sea un concepto positivo y realista de mí mismo. Sin embargo, en el transcurso de nuestras vidas, con frecuencia, albergamos conceptos distorsionados de nosotros mismos. Toda persona tiene problemas. No creo que haya ningún ser humano que tenga, digamos, una autoimagen perfecta, que no tenga situaciones, digamos, de dudas acerca de sí mismo, o que se acepte plenamente. Creo que todos los seres humanos, obviamente, precisamente partiendo del hecho mismo del pecado, que pues afectó la imagen de Dios en nosotros, pues todas las personas tenemos problemas en cuanto a nuestra autoimagen, unos más, otros menos. Y cuando uno tiene, digamos, una imagen inadecuada de uno mismo, pues eso va a afectar la forma como uno se mueve, como uno se desenvuelve, como uno se relaciona con otras personas. Anoche vi el caso de un joven en Perú que le habían estado haciendo bullying en el colegio, y
este joven realmente se fue viendo muy afectado por la actitud negativa de los compañeros que se burlaban, le pegaban, lo menospreciaban todo el tiempo. Y el papá decía que él se fue traumando, este jovencito, y fue cambiando, digamos, su actitud, fue cambiando su personalidad, al punto de que llegó el momento en que él ya no quería volver al colegio. Realmente él no quería regresar, porque el colegio para él significaba pues un lugar de tormento. Había personas allí atormentándolo, molestándolo, haciendo el famoso bullying, ¿cierto? Y llegó el momento en que él definitivamente no quiso regresar al colegio. Se volvió cada vez más taciturno, más huraño, más solitario. El papá dice que de pronto salía y se iba a cualquier sitio y se estaba todo el día en la calle, y de pronto volvía por la noche, no hablaba, no comunicaba nada, y así cualquier día salió y no volvió. Y pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, y su hijo jamás regresó al hogar, se perdió. Y este padre y su mamá empezaron a buscarlo. Imagínense, un hijo, pues era un muchacho como unos 16 años, tal vez 18, 16 tal vez cuando se fue del hogar, ¿sí? Y el padre lo buscó por todo Perú, por todas partes. Él pegaba carteles, él ponía anuncios, él llamaba a programas, a emisoras. Bueno, imagínese usted, un hijo que se pierde, que se perdió, ¿sí? Y resulta que una reportera de un canal peruano fue a hacer un reportaje en una región apartada del Perú, una región costera del Perú, un reportaje sobre gente de la calle, sobre mendigos y gente de la calle, y ella entrevistó a varios mendigos y a varios, digamos, pordioseros, mendigos, etc. Y resulta que entre esos estaba este joven, ¿sí? Y ella pues lo entrevistó, y él en cámara, de una forma muy, digamos, como con mucha inadecuación, sin dientes, tenía el cabello largo, ensortijado con esos rastas. Dice que el apodo que le tenían era Bob Marley, ¿no? por el cabello, ¿cierto? Y obviamente pues vestido con andrajos completamente sucios, la cara toda llena como de barro. Bueno, imagínate, una persona en 20 años en esa situación, perdido, fuera de su hogar. Y él pudo decir su nombre en cámara, ¿no? Con mucha dificultad, pero él dijo: mi nombre es fulano de tal. Resulta que los padres estaban viendo el programa en ese momento y reconocieron a su hijo, ¿sí? Un padre reconoce a su hijo, ¿cierto? Aunque pasaron 20 años y estaba en una situación de mendicidad impresionante. Me acordaba de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Que dice que el padre lo vio de lejos y lo reconoció, ¿sí? Aunque su hijo también venía en una situación pues completamente de miseria, ¿sí? Y estos padres obviamente se comunicaron con el canal, dijeron que habían visto ahí a su hijo, etc. El canal les colaboró, hicieron un plan para ir hasta ese lugar y buscar al muchacho, y al final lo ubicaron. Era maravilloso ver cómo este papá abrazaba a este joven completamente sucio, la cara llena de barro, y este papá lo llenaba de besos por toda parte. Es el amor de un padre, es maravilloso, ¿cierto? Y ese es el amor de Dios por nosotros. También nos recibió así sucios. Nosotros creemos que estábamos muy limpiecitos, pero la verdad era que estábamos bien sucios por el pecado, en realidad. Y el Señor, sin embargo, nos recibió, nos abrazó, nos besó. Y así como en la parábola del hijo pródigo, estos padres llevaron a este jovencito a una estación de policía, y allí lo bañaron, lo asearon y le pusieron ropa nueva. Y pues él, una persona, obviamente no es la misma persona, no es el hijo que salió del hogar. Es un joven que pues casi no habla, no se comunica, está realmente con muchos problemas. Le van a poner psicólogo, psiquiatra, bueno, todo tipo digamos, de profesionales de la salud para que le ayuden. Lo hermoso es que lo trajeron a su casa y lo rescataron, ¿sí? Pero el punto al que quiero ir es que el problema de este joven comenzó ¿dónde? En el colegio, por el bullying, ¿cierto? Así que yo quiero decirte a ti que estás en cámara, si tú eres uno de los que está haciendo bullying, deja de hacer eso, para de hacerlo. Tú no te imaginas el daño que estás ocasionándole no a una persona, a una familia. Realmente para mí el bullying es un delito y debería ir a la cárcel quien hace bullying. Ustedes saben que hace poco un joven, creo que fue en Palmira, se quitó la vida porque creo que los mismos directivos del colegio o algo así, de los profesores, le estaban haciendo bullying. Sí, o sea que es
Es increíble, esto es un flagelo en este momento, es una epidemia que hay. Por eso hay muchos tiroteos a veces en colegios en Estados Unidos. Jóvenes que ya realmente no aguantan la presión y sacan un revólver y van y se vengan de otros. Ahora, obviamente esto sucede porque hay personas que tienen una imagen muy pobre de sí mismos y los demás entonces, digamos, se afincan en eso y entonces se burlan y los menosprecian y es peor. Imagínate uno ya de por sí inseguro, uno ya de por sí, digamos, teniendo una pobre imagen de sí mismo y además los demás pues burlándose y encima de uno y tirándole tal vez los cuadernos y haciéndolo quedar en ridículo, pues es terrible realmente. La autoimagen es algo muy importante, es decir, lo que yo pienso de mí mismo, cómo me siento yo conmigo mismo. Y yo le pregunto, ¿cómo se siente usted consigo mismo? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente feliz? ¿Se siente como una persona realizada? Cuando usted se mira en un espejo, ¿se siente confiado? Cuando usted tiene que hablar con personas, ¿se siente seguro? ¿Se siente segura? Cuando usted está en medio de una multitud o usted llega a un lugar donde no es conocido, ¿usted llega con seguridad o usted llega con miedo, con angustia? ¿O qué piensa usted de usted mismo realmente? ¿Qué pensamientos hay allí? ¿Es usted una persona que sabe que es valiosa o usted cree que no vale nada? ¿Es usted una persona que sabe que tiene talentos, que tiene bendiciones de Dios, que tiene dones del Señor? ¿O es una persona que cree que no tiene nada, que no sirve para nada, que es muy pequeña, que es muy, digamos, poco valiosa, etcétera? Ese es precisamente el concepto, el autoconcepto, la autoimagen. Y es realmente muy importante tener una imagen sana de uno mismo. Hubo una época en mi vida en la que yo sufrí mucho por eso, precisamente porque tenía una imagen demasiado pobre de mí mismo. Yo no creía en mí mismo. Yo me sentía una persona realmente poco valiosa, muy poco valiosa. Y así era como me manifestaba, digamos, ante los demás, porque lo que uno piensa de uno mismo, uno también, obviamente, lo proyecta, evidentemente. Así lo perciben también las otras personas. Y por eso es que, digamos, hay muchos jovencitos sufriendo en los colegios porque pues de por sí son tímidos, son inseguros, etcétera, etcétera, y pues tienen que ir a un ambiente donde hay compañeros que no tienen misericordia o ni siquiera son conscientes del daño y del mal que pueden hacerle a otro compañero al pues humillarlo y hacerlo objeto de burlas, etcétera. Así que es clave y muy importante que yo me pregunte realmente quién soy yo. ¿Sí? ¿Qué creo yo de mí mismo? En realidad, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Y la palabra de Dios en Romanos 12:3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, oiga esto, más alto concepto de sí, esa es la autoimagen, que el que debe tener. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero ojo, ahí no está diciendo tenga al contrario una imagen pobre de sí mismo, ¿está claro? La gente a veces piensa que humildad o que espiritualidad, ¿cierto? O que ser un cristiano lleno del Espíritu Santo es ser una persona apocada, es ser alguien que es menos, es ser alguien que tiene que hablar y un bajito, etcétera, etcétera. No, la Biblia no está diciendo que yo piense menos tampoco de mí mismo. Lo que está diciendo es que no piense más de lo que en realidad yo debo pensar de mí, es decir, que tenga un sano autoconcepto, que tenga un concepto equilibrado de mí mismo, que tenga una opinión equilibrada de quién soy yo. Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener esto, sino que piense de sí como con cordura, es decir, con equilibrio. ¿Conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la Biblia dice, óigame bien, que Dios a cada hijo suyo le reparte una medida de fe. Yo no tengo que vivir de acuerdo a la fe de Berta, ¿está claro? Yo no tengo que vivir de acuerdo a la fe de Albeiro o a la fe de Andrés. Yo tengo que vivir de acuerdo a mi fe, a mi medida. Yo no tengo que preocuparme si uno tiene más fe o tiene menos fe que yo. Yo simplemente tengo que preocuparme por desarrollar la medida de fe que Dios a mí me ha dado, de acuerdo a los dones del Espíritu que me ha dado, de acuerdo también a las capacidades y a los talentos que Dios me ha dado.
Una cosa que uno tiene que saber, y una cosa que a mí realmente me ayudó mucho, como le digo, yo venía realmente de una situación de una muy poca autoestima, ¿cierto? Tanto que yo llegué a pensar en el suicidio como una manera de salir de esa situación tan incómoda de cómo me sentía. Además de que, como usted conoce, como algunos conocen, ¿cierto? Había acudido a la marihuana, a la cocaína, a los hongos alucinógenos, pues peor. Porque eso, en lugar de ayudarme, me aportaba era culpa. Entonces yo me sentía un delincuente, me sentía culpable, me daba vergüenza con mis padres, por ejemplo, que ellos llegaran a descubrir que yo andaba en las drogas, y me sentía muy mal respecto de ellos, porque ellos jamás me dieron mal ejemplo en ese sentido. Entonces, digamos, a una poca o una pobre imagen de mí mismo, digamos que también se sumaba ahora el problema de la droga y la culpabilidad. Entonces era una situación muy complicada, muy difícil, y yo puedo decir con todas las letras que la única persona que a mí me sacó de esa situación y de ese problema se llama Jesucristo, evidentemente. No fue un psicólogo, no fue un psiquiatra, no fue un tratamiento médico, no fue que me metí en un curso de desarrollo personal, etcétera. Fue que conocí a Jesús. Realmente fue que recibí a Cristo en mi corazón, y Él comenzó a hacer el cambio. Él comenzó a hacerme sentir valioso. Él comenzó a darme valor, valía, realmente autoestima. Él comenzó a darme su amor sencillamente y su perdón. Comenzó por aceptarme, ¿cierto? Por aceptarme. Yo pensaba que nadie me amaba, que nadie me aceptaba. Yo no me aceptaba ni a mí mismo, evidentemente, por mis fracasos y mis errores. Y ahora me encuentro que nada menos que el Hijo de Dios me acepta. Completamente me acepta, sin ninguna condición. Así que eso comenzó a sanar mi corazón. El saber que mis pecados fueron perdonados, el saber que había solución a mi problema, el saber que no tenía que quitarme la vida buscando una solución desesperada, sino que además había vida eterna, y hay vida eterna. Pues obviamente eso cambia completamente la imagen, cambia completamente el concepto, cambia la mentalidad. Así que yo amo realmente a Jesús, porque Él de verdad salvó mi vida. ¿Sí? Él de verdad cambió mi vida, la ha cambiado, la ha transformado, y me ha dado la bendición de durante muchos años poder observar cómo Él también transforma la vida de otros. Es realmente maravilloso ver cómo Jesús cambia la vida de las personas. Es un privilegio poder observar y poder ver la obra de Dios en los corazones de las personas. Así que dice que yo debo no tener un más alto concepto, sino que pensar de mí, digamos, con cordura. Hablábamos precisamente en los varones, en una de las noches de lunes de varones, hablamos del principio de la humildad. Y hablábamos de que precisamente la humildad no es sentirme menos. Hay gente que piensa que humildad es rebajarse, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, por decir algo, yo sé que pinto muy bien, soy un artista y trabajo muy bien en el óleo y todo, pero entonces como soy humilde, entonces realmente no, yo no es mucho lo que hago, yo hago unos garabatos, ¿se me va a entender? Eso no es una tontería, eso no es humildad, ¿está claro? O humildad no es llegar ahí. Yo me acuerdo una persona que decía que llegaron unos cristianos, dos cristianos en una oportunidad a un templo a alabar al Señor, ¿cierto? Y llegaron pues ahí con dos guitarritas de palo, todas chuecas, y en uno que le faltaba una cuerda, ¿sí? Y se pararon allí. No, pues nosotros realmente no es que toquemos muy bien, ni tampoco somos buenos cantantes, no somos buenos músicos, y pues no tenemos tampoco buenas guitarras, pero queremos hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Ustedes les parece que esa es la actitud? Para la gloria de Dios es cualquier baratija. No, eso es falsa humildad, eso no es ser humilde, eso es ser bobo, perdóname que se lo diga de esa manera, ¿sí? La Biblia no está pidiendo que yo me haga un bobo, me vuelva un bobo. La Biblia me está diciendo es que yo tenga un concepto equilibrado de mí mismo. Así que verdadera humildad es tener un concepto claro de quién soy yo. Eso es verdadera humildad. Es decir, es poder reconocer mis potencialidades y también reconocer mis debilidades. Esa es verdadera humildad. Y eso es lo que está pidiendo la palabra de Dios. Dice que piense de sí con cordura. Es decir, conoce cuáles son tus capacidades, pero conoce también cuáles son tus límites. Eso es una verdadera humildad, y es también desarrollar un concepto sano de uno mismo. Ahora,
vamos al punto primero en este caso, que sería los obstáculos a un concepto sano de sí mismo. Hay obstáculos, hay cosas que a veces nos impiden realmente desarrollar una buena autoimagen, un concepto sano de nosotros mismos. Y uno de esos obstáculos es el complejo de inferioridad, que es el hábito de estarse autodepreciando constantemente, lo que le estaba diciendo, ¿no? No, es que yo no sé, es que yo soy pobrecito, es que yo no nací en un hogar rico, es que yo no he recibido mucha educación, es que yo no sé qué, yo no sé qué más, no sé qué más. El hábito de estarse autodepreciando, ¿sí? De estar pensando, es que yo no valgo tanto, yo no valgo suficiente. Y eso realmente no es saludable. No es saludable. Escuché a un argentino hace poco, digamos, hablando precisamente de los colombianos, y él decía, es que los colombianos, yo no sé por qué, por ejemplo, todo lo hablan en chiquitico, ¿sí? ¿Sí o no? Esa es una manía, nosotros los colombianos, ¿sí o no? Ah, yo voy a buscar una casita, yo le estoy pidiendo al Señor un carrito, ¿cierto? Y una esposita, y así somos colombianos. ¿Y sabe qué es eso? Autodepreciarnos. Eso es tener una imagen pequeña de nosotros los colombianos, y eso hay que renovarlo realmente, eso hay que sacarlo de acá, eso hay que cambiarlo. Nada de casita, nada de carrito, nada de la comidita, la ropita, la mamita, ¿cierto? Piense en grande, sueñe en grande, atrévase a creer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos un diosecito, ni un Jesucristico, ¿sí? Ni el niño Jesús de Atocha, no, es el Señor, es Jesucristo, es Dios, ¿amén? Tenemos un Dios grandote, entonces no le pidamos ahí chiquitico, ¿sí? Porque tenemos esa imagen, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es que yo lo que me merezco es una casita, yo lo que me merezco es una comidita, ¿qué estoy pensando de mí? Realmente me estoy autodepreciando, y esa es una manía colombiana que hay que acabar con eso, ¿amén? Y le doy toda la razón a este argentino. Ustedes saben que los argentinos, pues ellos han desarrollado un concepto de que ellos son lo mejor de Sudamérica. Obviamente a veces pues también se le va la mano, ¿cierto? Pero pues a la larga hay que aprender a tener entonces un equilibrio realmente, ¿amén? Yo no soy una personita ni no sé qué, no, yo soy un hijo de Dios, ¿amén? Yo valgo, realmente, usted vale, usted es tremendamente valioso, es tremendamente valiosa. Es más, desde que Jesucristo pagó nada menos que toda su sangre por comprarlo a usted, pues ya lo valoró, ¿o no? Le dio un valor tremendo, porque si Dios pagó por usted, realmente lo valorizó. La verdad, yo reconozco, yo no valía, y yo no valgo la sangre de Jesús, pero ese es el precio que Él me puso. Amén. Ese es el valor que Él me dio, así que yo tengo que valorar realmente eso, y yo tengo que valorar que alguien pagó un sacrificio muy grande por mí, que alguien pagó un precio muy alto por mí. Entonces yo no tengo por qué estarme desvalorizando con un complejo de inferioridad. Hay que romper esos esquemas que no son de Dios. El enemigo usa mucho realmente el complejo de inferioridad para sobornarnos, para evitarnos crecer, evitarnos madurar, evitarnos soñar, evitar proyectarnos a cosas grandes. El otro concepto, digamos, otro obstáculo a un sano concepto, es el falso sentido de seguridad. ¿Qué es el falso sentido de seguridad? Bueno, mire, los seres humanos por lo general buscamos seguridad, ¿sí o no? Todos buscamos seguridad, nos gusta lo seguro. Ahora, hay unos más que otros, es decir, hay seres humanos más arriesgados que otros, hay personas que se arriesgan más, pero el promedio siempre estamos buscando seguridad. Yo veía que hasta en las pensiones y en los fondos de pensión le preguntan a uno, ¿cierto? Le dicen, ¿usted quiere que ponga su plata en un fondo seguro o en uno de riesgo? ¿Sí? A mí me gusta el de riesgo porque produce más, pero todo el mundo es no, el seguro, ¿cierto? No, el seguro, el segurito, no, eso es mejor que poquito, pero seguro, ¿cierto? No da miedo. Y la gente en los negocios también a veces piensa así. Lo primero que uno pregunta es, ¿pero es seguro? ¿Cierto? Pero realmente es seguro. Bueno, obviamente que es bueno, uno tiene que saber, ¿cierto? Si uno va a hacer un negocio, si uno va a hacer una inversión, pues uno tiene que buscar que sea segura, que su plata no se va a perder. Pero a veces, digamos, hay que arriesgar un poquito, y en la vida hay personas que por buscar su comodidad, es decir, su zona de comodidad y lo seguro, pues no se proyectan más allá de lo que podrían hacer, por el concepto, digamos, de no, es mejor lo seguro. La gente dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Es mejor malo conocido. ¿Por qué? Eso es
buscando simplemente la seguridad. Eso es el falso concepto de seguridad. Yo me siento seguro en el trabajo en que estoy, ¿cierto? Y nunca he pensado de pronto en proyectarme a un mejor trabajo, ¿no? Yo me siento seguro ahí, ¿está claro? No gano mucho, el jefe es un terrible jefe y todo, pero tengo trabajo seguro, ¿sí? Entonces la gente se queda ahí, se estanca, ¿sí? Hay que a veces arriesgarse, hay que pensar, hay que, bueno, yo diría, no solo arriesgarse, sino pedirle al Señor dirección, ¿sí? Ni siquiera tenemos que arriesgarnos, tenemos que pedirles al Señor dirección, al Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo te va a decir, dale, deja el miedo, ¿sí? Levanta las alas, tú eres un águila, tú no eres un pollo, eres un águila. Mira quién eres tú realmente, mira quién eres. Ahora, a propósito nuevamente del Teletón, me encanta esa frase que están usando, ¿cierto? Ese eslogan, ¿no? Colombia, mírate a ti misma, ¿sí? Colombia, mírate a ti misma y descubre lo grande que eres, lo hermosa que eres, ¿sí? Realmente, ¿sabe qué? Aprenda a mirarse a usted en Cristo, amén. Ya no se mire a usted sin Cristo o lo que usted es sin Cristo, no, aprenda a mirarse lo que usted es en Cristo y realmente usted se va a dar cuenta que las posibilidades son mucho mayores de las que usted pensaba. Hay un temor también al fracaso que impide que la gente desarrolle un sano concepto de sí mismo, el miedo, el temor a fracasar. Hay personas que viven llenas de miedo, ¿no? Le tienen miedo a todo, ¿sí o no? A todo le tienen miedo, entonces nunca se atreven realmente a salir del cascarón, se puede decir. Pero yo quiero decirte una cosa, si tú tienes a Cristo en tu corazón y realmente ya te diste cuenta de eso, tienes que echar fuera el temor. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor de nuestros corazones, ¿sí? Tenemos que dejar de tener tanto miedo y decirle, Señor, tú estás en mí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, amén. Así que yo reprendo el temor, yo reprendo el miedo al fracaso, yo reprendo el miedo de pronto a proyectarme más allá, yo reprendo el miedo inclusive a arriesgarme en algún aspecto que Dios me pida, evidentemente que me arriesgue. Y el cuarto concepto o el cuarto obstáculo, digamos, a un concepto sano, y ese es el que más de pronto más se encuentra en las personas, es las memorias negativas del pasado, que traen culpa y condenación. O sea, el hecho de que yo siempre estoy pensando en que no, es que a mí me fue mal, es que yo tal cosa, yo tal otra, es que yo fracasé en tal cosa, es que yo no merezco tal otra, es que a mí me pasó y le pasó a mi tío y le pasó a mi abuelo y le pasó al vecino, etcétera. Estar siempre recordando negativamente experiencias del pasado. El pasado es pasado, el pasado ya quedó atrás, amén. Ayer ya pasó y punto, y ayer ya no volverá. Simplemente aprendamos del pasado para no volver a cometer los mismos errores y proyectémonos adelante, pero no nos quedemos en el pasado, no nos quedemos sobre todo llorando el pasado, la leche derramada, o mirando los fracasos y las culpas y las condenas y qué sé yo, no, ya mira adelante, haga lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, ¿sí? Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Proyéctese hacia adelante. Usted ya no es la misma persona que antes fue. La Biblia dice que usted es una criatura nueva, usted es una nueva persona. Así que vamos a ver ahora como punto 2 pasos, nada más. Solo vamos a ver 2 pasos en esta conferencia para desarrollar un mejor concepto. 2 cosas que podemos hacer de manera práctica. Y obviamente apoyándonos en la verdad, apoyándonos en la palabra de Dios. El primero es utilizar nuestra imaginación. Mire, realmente hay algo que Dios nos ha dado a los seres humanos y solo nos lo dio a los seres humanos. No lo dio a las plantas, ni a los animales, ni a los minerales, y es la imaginación. Y la imaginación realmente es algo tremendamente poderoso si sabemos ponerlo en las manos de Dios. Es tan poderoso y es tan efectiva la imaginación que hasta el mundo sabe eso, ¿o no? Y el mundo lo está usando. Programación neurolingüística, la ley de la atracción, la nueva era y todo utiliza esas técnicas de aprender a visualizar, aprender a imaginar las cosas. Ahora, a veces a los cristianos, como la nueva era lo está usando, como lo usan los no cristianos, entonces no, yo no lo uso, no. Imaginar, y resulta que es una tontería, porque la imaginación nos la dio Dios ¿a quiénes? A todos. La imaginación hay que usarla, al contrario, si los del mundo usan la imaginación, ¿sí? Con cuánta mayor razón los cristianos debemos usar la imaginación, amén.
pero obviamente para obtener no egoístamente las cosas que queremos, sino las cosas que Dios quiere que alcancemos. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo usted cree que Dios hizo el mundo? Por la palabra, dice la Biblia, ¿cierto? Por la palabra hizo el mundo. Pero primero, ¿qué tuvo que haber hecho? Primero se lo imaginó. Así que tenemos un Dios que trabaja de esa forma. Dios tuvo primero que haberse imaginado esta planta, con ese color, con esa forma. ¿Está claro? Y Él tuvo que haberse imaginado cómo son las raíces y cómo ella va a crecer y cómo se va a abrir y cuánta altura va a tener. Dios se imaginó todo eso. Y luego dijo, se ha hecho. Pero Él primero tuvo que tener todo aquí. Así que, hermanos, usar la imaginación, yo le llamo la imaginación creativa, ¿sí? Es algo tremendamente poderoso y beneficioso. Y en este caso práctico de desarrollar un concepto sano de uno mismo, sí que es importante aprender a usar la imaginación. Veamos un detalle ahí en la Biblia, en Génesis 3, 4 al 6. Entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos. Y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y oigan esto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pregunta, ¿el árbol era bueno para comer? No había comido, Pero ¿ella sabía que era bueno o sabía que era malo? Se imaginó que era bueno, pero ¿sabía que era malo? Ya Dios les había dicho. Dios le había dicho a Adán, ¿cierto? Y seguramente a Adán a Eva, Dios le había dicho, no comas de ese fruto porque el día que de él comas vas a morir. O sea que no era bueno comer de ese fruto. Pero Satanás vino y trabajó la mente de Eva a través de ¿qué? De la palabra. Y la palabra de Satanás empezó a hacer que Eva imaginara. ¿Está claro? Imaginar. Así mismo nosotros podemos trabajar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra voluntad por medio de la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra de Dios, la palabra más poderosa que existe, la palabra que es la materia prima de todo lo que existe, porque todo fue hecho por la palabra, de modo que las cosas que fueron hechas de lo que no se ve. La palabra de Dios hizo todas las cosas, pero evidentemente para que Dios primero hablara la palabra, primero tenía que haber pensado, tenía que haber imaginado, porque así estamos diseñados, ¿no? Claro, estamos diseñados de esa forma, ¿cierto? Los seres humanos pensamos, los pensamientos vienen y actúan en nuestras emociones, y nuestras emociones actúan sobre nuestra voluntad. O sea que pensamos, sentimos y actuamos, es decir, decidimos. Así estamos estructurados psicológicamente. Así nos diseñó el diseñador, el creador. Así funcionamos. Pienso, siento y decido. Entonces, ¿cómo puedo influir en mis decisiones positivamente? Si no es aprendiendo a pensar creativamente. Por eso, por ejemplo, la palabra dice en Filipenses, todo lo bueno, ¿cierto? Todo lo justo, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre, todo aquello que es digno de alabanza, todo aquello en que hay virtud, en esto piensen. Si yo me enseño a pensar y a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estoy influyendo en mi vida, estoy influyendo en mi autoconcepto, estoy influyendo inclusive, créame, en mi futuro, estoy influyendo en mis decisiones. Mire, el mundo dice simplemente, usa la imaginación, ¿cierto? Usa la imaginación y la ley de la atracción dicen para atraer del universo, ¿cierto? Las cosas que necesita. Entonces a la gente le dicen, en un curso de eso le dicen, usted comience a imaginar que usted vive en una mansión, en una casa grandísima, hermosa, la casa de sus sueños, y usted comienza a imaginar que maneja un carro, ¿sí? Último modelo, aunque se monte ahí en un pichirilo todo destartalado, usted use la imaginación y sienta que está en un BMW o en un Ferrari o algo así, ¿cierto? Usted use la imaginación todo el tiempo, y de esa forma le dicen a la gente, usted está, ¿qué? Atrayendo para usted, atrayendo hacia usted. Usted puede atraer salud, usted puede atraer dinero, usted puede atraer al hombre de sus sueños, a la mujer de sus sueños, y le llaman la ley de la atracción. Y pregunta, ¿será que eso funciona? Pues resulta que funciona, porque está la persona de todas maneras
ejerciendo una fe. Pero la pregunta es, ¿esa fe es una fe en Dios? No, no es una fe en Dios, es una fe humana, es una fe de este mundo. Y todas las cosas que las personas atraen allí se quedan en este mundo, e inclusive de pronto atrayendo cosas, resulta que van atrayendo también cosas que no deberían atraer, ¿está claro? Y ese es el peligro. Pero funciona. Pregunta: entonces, si yo comienzo, oiga bien, a usar mi imaginación, pero en compañía, bajo la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿será que eso es malo? No. Entonces, oiga bien, la Biblia dice, por ejemplo, que usted es un rey.